Son las 6 de la tarde. René Betancourt, internacionalista, también experto en seguridad. ¿Qué podríamos decir sobre los resultados del Plan Fénix? ¿Cuál es su lectura? El Plan Fénix no es un verdadero plan. Es un estado de excepción que tiene nombre, un estado de excepción que se ha extendido porque estamos frente a un gobierno que parece estar improvisando. ¿Por qué digo que el Plan Fénix no es un plan? Porque cuando hablamos del plan, hablamos primero de una política pública, es decir, una política que debe ser dada a conocer a la ciudadanía, por eso es una política pública. Hablamos de una política que tiene que tener objetivos estratégicos, objetivos, estructuras, meta a mediano y largo plazo y una estrategia comunicacional. Vemos que el llamado Plan Fénix no contiene estos elementos y por tanto me lleva a concluir que no estamos frente a un plan, sino frente a un estado de excepción que ha sido extendido y que tiene un nombre, Plan Fénix. Hay cosas que se tienen que decir a la ciudadanía, por ejemplo, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son las acciones concretas, cuál es el presupuesto asignado a ese llamado Plan Fénix. Nada de eso se sabe. Entonces es muy difícil evaluar cómo le está yendo a este plan, cómo se está desarrollando este plan, porque no tenemos las métricas necesarias. Lo que se ve es un poco de improvisación, y cuando hablamos de improvisación en política pública, en política criminal particularmente, esas improvisaciones se pagan con la vida. Un profesor de colegio mío decía, la improvisación es sinónimo de estupidez. Y podemos hablar de los resultados de las acciones del gobierno. Si bien ha habido una reducción en cuanto a homicidios, puesto que iniciamos el 2024 con 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, y ha habido una reducción de los homicidios, vamos a ver que en otro tipo de delitos, y esto ha sido recogido por la prensa nacional, hablamos por ejemplo de las extorsiones y secuestros, y vamos a ver cómo, si comparamos el mismo periodo en el 2023, esto es enero, febrero y marzo del 2023, en tema de secuestros y extorsiones, vamos a ver que había 120 víctimas. En el 2024, en el mismo periodo, vamos a ver que se ha multiplicado esta cifra por 5, y ahora estamos hablando de alrededor de 620 víctimas de secuestros y extorsiones. Entonces vamos a ver que no se están dando los resultados que se espera como ciudadanía, y que la militarización, entre comillas, que existe del territorio nacional por medio de esta declaratoria de estado de excepción y ahora una extensión, vamos a ver que no está cumpliendo con objetivos que son bastante claros o que deberían estar planteados, ¿no? Sí. Dos cosas para mí son fundamentales. Una, hay que ver qué se ofreció en campaña. Se ofrecieron cárceles Barcaza, modernización con tecnología de punta para las Fuerzas Armadas y la policía, se habló de militarización de puertos, se habló de militarización de fronteras y se habló también de una reestructuración del sistema de inteligencia nacional y una segmentación de las cárceles, de las personas privadas de la libertad. Absolutamente nada de esto se ha dado. Eso por un lado. Por otro lado, ya me referí a las extorsiones y a los secuestros que van en aumento, y esa presencia militar en las calles no ha resultado en una reducción de estos crímenes que son importantes. Doctor, usted mencionaba varios ofrecimientos que se dieron en la campaña. Evidentemente no todo se puede hacer de la noche a la mañana, eso lo podemos entender, pero ¿cuál de estas acciones o estrategias se podrían aplicar lo más pronto posible? Porque, por ejemplo, en el caso de las cárceles, evidentemente hay que esperar a que se construyan, a que se asigne el presupuesto, y pues bueno, eso obviamente va a tomar su tiempo. Como ciudadanía nos gusta que nos mientan. Estamos acostumbrados a la mentira. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a condonar las mentiras? Porque si en campaña se nos dice algo, se nos dice que se van a hacer cárceles Barcaza, se nos dice que se va a modernizar las Fuerzas Armadas y la policía con tecnología de punta y luego no se cumple, quiere decir que nos mintieron en campaña. Entonces, ese es el punto de partida. La mentira no puede ser una política pública. La mentira no puede ser una estrategia comunicacional. Se nos debió haber dicho en campaña, esto es lo que se puede hacer en el tiempo que tenemos de gobierno. O se confunde lo que es una estrategia comunicacional, y para mí el Plan Fénix es una estrategia comunicacional
con lo que es una política pública medible, concreta. Sí, la reducción de muertes violentas, ¿ese no sería indicador o a qué indicadores se refiere? Esa reducción, por ejemplo, es muy interesante, porque esa reducción de los homicidios es similar a la que se obtuvo con otros estados de excepción en gobiernos anteriores. Si vemos los resultados, por ejemplo, de los estados de excepción bajo el gobierno de Guillermo Lasso, vamos a ver que los resultados eran similares. Entonces, estamos en el mismo lugar, en el mismo punto de partida. No ha habido una mejora, porque no estamos atacando las causas subyacentes del delito, sino estamos frente a medidas parche que le dan a la ciudadanía la percepción de seguridad. Estamos frente a una estrategia comunicacional de cara a una consulta popular y de cara a unas elecciones el próximo año. Eso es lo que está ocurriendo al momento. Pero solo medir los resultados de un plan, en este caso el Plan Fénix, por cuenta de las 8.000 personas que están privadas de la libertad, que al final del día van a engordar nuestro sistema de privación de la libertad y que van a resultar en un gasto más para el Estado, eso en realidad no constituye una política criminal, definitivamente que no. Ahora, yo digo que no es un plan porque cuando vemos otros crímenes nos damos cuenta de que no hay resultados. Ahora, ¿qué hay que hacer? Una, hay que profundizar nuestras relaciones con nuestros aliados internacionales, particularmente con Estados Unidos, para poder hacer frente al fenómeno que tiene una naturaleza global. Esto es el narcotráfico de forma particular y el crimen organizado de forma general. El fracaso de seguridad en Ecuador se explica precisamente por haber renunciado en el pasado a esa cooperación, ¿no? Eso es el primer punto. Segundo punto, necesitamos mayor transparencia en cuanto a los indicadores de seguridad ciudadana. Las cifras que el gobierno nos muestra parecen estar en contradicción con la percepción de inseguridad ciudadana, ¿no? Eso es muy importante, particularmente en la zona 8 que mencionabas. Y el gobierno sigue sin prestarle atención, y ese sería mi punto 3, a la ciudadanía en su visión respecto a la recuperación de la paz. Entonces, hasta el momento vemos que no se ha transparentado el alcance del Plan Fénix. Hasta ahora solo es un membrete, solo es una estrategia comunicacional y se deben tener objetivos claros, que los resultados sean medibles. Sin esos objetivos que no han sido enunciados específicamente, difícilmente vamos a poder llevar adelante una discusión inteligente. Tenemos que decir que si bien la estrategia comunicacional del presidente Noboa es muy buena, no estamos viendo resultados concretos en el tema de política criminal, que yo considero que está ausente, que es inexistente esa política criminal. Que la reestructuración de los sistemas de inteligencia es un proceso. Si bien en el pasado había un sistema de inteligencia robusto, este sistema de inteligencia se utilizó en gran medida para perseguir a detractores políticos. Yo creo que no existe una política criminal en el Ecuador y por eso no trabajamos en el tema de la prevención. Nos quedamos mucho en la formulación de la ley penal y que resulta a fin de cuentas en populismo penal, venderle la idea a la ciudadanía de que con la adopción de nuevos tipos penales o con el endurecimiento de las penas vamos a estar más seguros, lo cual es una falacia, pero no hablamos mucho de estrategias y programas para prevenir el delito. Y cuando hablamos de una política criminal bien diseñada, vamos a hablar de, por supuesto, de formulación de leyes y regulaciones penales, vamos a hablar de estrategias de programas diseñados para prevenir el delito, vamos a hablar de enjuiciamiento efectivo de los delincuentes, lo cual no está ocurriendo. Tenemos como 8.000 personas que han sido privadas de la libertad durante este estado de excepción, muchas de ellas esperando su juicio. También tenemos que hablar de rehabilitación de los infractores y poco se dice de eso, por lo menos en las políticas públicas que vienen desde el gobierno. Y finalmente tenemos que hablar definitivamente de garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Este es el papel fundamental de la política criminal y yo creo que hoy por hoy no se está cumpliendo este papel. Para concluir, ¿crees que la consulta popular estaría ganada? La consulta popular es un termómetro de popularidad del gobierno. Es una estrategia comunicacional más para medir la popularidad del gobierno. Yo creo que la consulta popular está ganada. Muchas de las preguntas son irrelevantes, ¿no? Y eso es lamentable porque se están utilizando recursos públicos para una consulta que podrían bien utilizarse para diseñar una política criminal que contenga todos los elementos que he descrito en esta entrevista. Agradecemos a René Betancourt,
Él es internacionalista y experto en seguridad. A continuación, un bloque de publicidad. Prepara